¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo en sus emisiones sabatinas. Gracias por estar aquí con nosotros amigos. Tarde de Latinoamérica, noche de España. Muchísimas gracias y bienvenidos todos aquellos que se den a la cita conmigo en este directo que va a pretender ser una continuación de todo aquello que ya venimos hablando de Carlos Castañeda. El famoso mito de Carlos Castañeda. En el directo anterior vimos el auge, cómo es que llegó a triunfar, cómo es que se convirtió en prácticamente un rockstar. Y hoy vamos a ver la caída. ¿Qué fue lo que provocó la caída de Carlos Castañeda? No sin antes saludar a mi estimado Trinidad Hernández, gracias por estar aquí con nosotros. A mi estimado Juan Aragón, saludos y buenas tardes desde El Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A mi gente de Facebook y a la gente que nos está escuchando a través de Radio Caballo de Troya. Recuerden, radiocdt.com es la mejor opción para escuchar estos directos cuando están ustedes en la calle, en el gimnasio, en el súper, etcétera. Amigos, tenemos un objetivo. En caso de que llegue un super chat de cualquier valor, no importa, o unas estrellas en Facebook, nos quedamos una hora más leyendo el blog de Manuel Carballal para que él, a través de esa visión, nos cuente cuál fue la verdadera vida, cuál fue la verdadera identidad de Carlos Castañeda. Terminando este directo, enlazamos inmediatamente con lo extraordinario, y terminando lo extraordinario, vamos a hacer directo en TikTok. La gente de TikTok me está pidiendo que por favor haga directo los fines de semana, así es que nosotros lo vamos a hacer. Dicho y hecho, vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo, amigos. ¿En qué nos quedamos en el directo anterior? Pues estábamos escuchando ese extraordinario video que se llama Auge y Caída del escritor más influyente del siglo XX, el documental de Carlos Castañeda, así se llama, y estábamos hablando cómo es que nació la figura de Don Juan Matus. Figura que obviamente fue falsa, amigos, pero que miles, si no es que cientos de miles, si no es que millones de personas en el mundo se la han creído como verdad. ¿Esto por qué, amigos? Porque Carlos Castañeda podrá hacer cualquier cosa. Pudo haber sido un vividor del misterio, pudo haber sido una persona que abusaba de aquellos que confiaban en él, que les quitaba todo, pero, aun con todos esos defectos, él era un gran escritor. Y por eso es que muchos creyeron que sus historias de fantasía eran verdad. Continuamos con este video. Obviamente yo doy mi opinión aquí en la cámara de los micrófonos y ustedes a través del chat. Gente de la radio, mi número de WhatsApp, más 52 311 269 1565. Continuamos conociendo, desenmascarando a Carlos Castañeda. De modo que se basó en sus conocimientos para construir este grandísimo personaje que, pues si fuese literario, estaría bien, pero claro, no lo fue. Y también habría que preguntarse si hubiese sido literario, hubiese tenido este éxito. Probablemente no. Exactamente lo que decíamos en el directo anterior. Si todo el éxito de Carlos Castañeda se debió al factor de, primero, que fue aquel que abrió camino a estos temas. Segundo, porque recibió una cuota de inclusión en la Universidad de Los Ángeles. Pero tercero, y sobre todo el principal factor, era que la gente creía que esto era verdad. Y que incluso así es como se publicaban los libros, como libros de no ficción. Si estos libros hubieran sido sinceros, si estos libros no se hubieran hecho con el afán de engañar, y si hubiera quedado 100% claro que se trataban de cuentos, relatos de ficción, jamás hubieran tenido el éxito que tuvieron. Es decir, hay una conjugación de eventos que provocaron la fama de Carlos Castañeda. Al final, la gracia es que este personaje de Don Juan Matus representaba las expectativas que todos los yanquis tenían respecto a las culturas que consideraban ajenas, espirituales, exóticas, como podían ser los indígenas de las tribus de Sudamérica o el budismo, cuyo símbolo... Exactamente, o sea, Carlos Castañeda conocía perfectamente bien la forma, el arquetipo que tenían los americanos de aquella época, que ya no querían ser catalogados como racistas, aunque eran racistas, que no querían ser catalogados como supremacistas, aunque eran supremacistas, y supo explotar muy bien esos estereotipos. Prácticamente Carlos Castañeda, me imagino que un buen día, cuando tuvo que hacer este trabajo de tesis, se sentó y dijo: ¿qué es todo aquello que le gusta a los norteamericanos, a los anglosajones, de los pueblos indígenas? Ah, les gusta este elemento, este y este factor. Y todos esos elementos y todos esos factores se los otorgó a Don Juan Matus. Por eso es que la gente se enamoró de ese personaje.
símbolos y religión espiritual y ciertos preceptos también habían sido adoptados a la manera pues que interesaba en esa cultura norteamericana. Al final, Juan Matus representaba lo que ellos querían oír de aquello que imaginaban sobre aquellas culturas. Exactamente, el arquetipo del indígena mexicano, místico, brujo, loco, ancestral, pero que no dejaba de ser un arquetipo, que no dejaba de ser un estereotipo barato y simplón. Amigos de la radio, amigos del podcast, en el maravilloso video que estamos precisamente video reaccionando y que elegimos para estos dos directos, en esta saga que estamos haciendo de Desenmascarando a Carlos Castaneda, acaban de agregar una imagen del clásico arquetipo que tienen los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos del siglo XX, ¿no? Del mexicano, del latinoamericano. Alguien bigotón, alguien con sombrero y con zarape. Así es como ellos nos tenían en su imaginario colectivo. Eso ha sido modificado, ¿por qué? Porque prácticamente los pueblos hispanos hemos tomado por asalto Estados Unidos y nos hemos incluido en su cultura y ellos ya nos conocen bastante bien. Pero cuando todo este mito nació, el mito de Carlos Castaneda nació, los latinos, los sudamericanos y los mexicanos que vivían en Estados Unidos eran una gran minoría y por lo tanto llamaban tanto la atención y por lo tanto les daban cuota de inclusión. Desde su posición, y Castaneda, digamos que desde un ámbito que le legitimaba, lo puso en bandeja. Dijo, pues sí, mira, es real, es este señor. Eso lo juntó con normas arquetípicas sacadas de disciplinas de artes marciales orientales para hacer una especie de camino del héroe que puedes seguir y que entonces tú también te puedes convertir en una especie de chamán, ¿no? Exactamente, o sea, la gran contribución a esta historia por parte de Carlos Castaneda es que él supo leer muy bien que era todo aquello que vendía y que replicaba en la cultura anglosajona. Los anglosajones de aquel entonces, a los estadounidenses, a los ingleses, a los canadienses, ellos querían reconciliarse con aquellas culturas que hasta cierto punto habían, pues en el caso de Estados Unidos, exterminado, en el caso de Canadá, relegado, y en el caso de Inglaterra, conquistado, ¿no? Entonces el anglosajón de mediados del siglo XX traía esa espinita clavada, pues de ser realmente racista, de ser realmente un conquistador, de verle las disculpas al mundo. Y por eso cuando salían personajes que reflejaban todo aquello que ellos, a todo aquello que ellos querían pedirle perdón, pues obviamente eran personajes sumamente atractivos y con los cuales ellos empatizaron y con los cuales ellos querían reconciliarse, ¿no? Hacerle un mea culpa a esos personajes, a esos arquetipos. O alguien, un avatar de todo aquello. Y no solo eso, también se llegó a cuestionar tanto que había gente especializada que decía que Castaneda no había llegado ni a probar las sustancias de las que habla, porque así se demostraba a través de sus lecturas. Esto, pues bueno, no sería tan importante, pero representa un poco pues las acusaciones que empezó a recibir desde ámbitos más especializados, donde pues al final lo que venían a decir es: este señor ha hecho una ensalada de experiencias ajenas, de testimonios diversos de varios pueblos indígenas, que ha picoteado de aquí y de allá, y que luego lo ha organizado a su antojo, o no solo a su antojo, porque aquí hay algo un poco más pragmático en el fondo. Vamos a ver qué pasó en realidad. Exactamente, cuando muchos académicos de la época de Carlos Castaneda se empezaron a dar cuenta de que todo era un invento y que el señor se estaba haciendo millonario con esas ideas y esa mezcla de culturas y de ritos que él proponía como una forma rápida, alternativa de acercarse a la espiritualidad, a la trascendencia, pues muchos empezaron a criticarlo, me imagino que un poco también por envidia, ¿no? O sea, como este personaje que ni siquiera es de Estados Unidos está vendiendo tantos libros entre los estadounidenses contando puras mentiras. Vamos a desenmascararlo. Y fue cuando se empezó a hacer una gran investigación que resultó en la demostración empírica de que todo era un invento. Y a partir de ese momento, Carlos Castaneda rompe su forma de publicar, rompe sus hábitos de vida y se convierte él mismo a sí mismo en un mito para esconderse, para que nunca más volvieran a agarrarlo con las manos en la masa. Relata Carballal en su biografía sobre Castaneda, que es el libro que recomiendo a quien esté interesado en el tema, el editor de Simon & Schuster, Michael Korda, debió insistir a Castaneda en hacer un poco más comercial su primera obra, ya que por aquel entonces estaba enmarcado bajo los campos de estudios universitarios de la UCLA, de modo que ese libro no podía ser un bestseller. Korda
quería descubrir a su propio Tolkien y meter el pelotazo editorial, ya que en aquel momento estamos en un contexto en el cual ya estaba consolidada la obra del Señor de los Anillos y había ido bastante bien. Exactamente, la gente que empieza a ser los primeros editores, los primeros que lo lanzaron al mercado editorial fueron los decanos y lo que fueron pues el cuerpo académico de la Universidad de Los Ángeles, ¿no? O sea, la UCLA fueron los primeros que lo lanzaron, pero fue algo, pues hasta cierto punto modesto, ¿no? A lo mejor fue un tiraje de 10,000 o de 5,000 libros, ¿no? Lo que normalmente editan las universidades. Pero cuando empiezan a llegar los editores que precisamente manejan volúmenes millonarios en ventas de libros, a Carlos Castaneda le pidieron, oye, haz más de esto, crea una saga. Vamos a hacerle competencia a Tolkien, que en aquel entonces J.R.R. Tolkien era entonces el bestseller que todo el mundo quería imitar, todo el mundo quería un Tolkien en su editorial, ¿no? Michael Korda, que entendía que el Tolkien se había inspirado en antropología y en otras culturas, estaba buscando en universidades especializadas en antropología a autores que pudiesen reproducir aquella misma epopeya. Korda debió conocer a Castaneda en ese contexto y lo debió cazar para crear ese bestseller, de modo que le insistió bastante para que se configurara toda esa especie de estudio o de conocimientos que él podía tener y de documentos reales y académicos en un auténtico bestseller que traería a Castaneda la fama, el dinero y las portadas en la Rolling Stone, que pues bueno... Exacto, ese reconocimiento que él tanto buscaba, esos aplausos que tanto le gustaban. Esa vanagloria, ese alimento al ego que fue lo que precisamente terminó desembocando en que el señor perdiera totalmente el contacto con la realidad y empezara precisamente a tener conductas, pues al menos de violencia, si no es que criminales, ante y contra sus seguidores, ¿no? Salir en revistas, en entrevistas, que la gente lo llamara para que los asesorara con un guión de una película, codearse con actores y actrices, sobre todo actrices, ¿no? Porque el señor se decía que Carlos Castaneda era una persona que tenía un alto líbido, que le gustaban mucho las mujeres, pues le gustaba mucho tener sexo. Y si era gratuito y si era sin compromiso, mejor, ¿no? Nos está saludando mi estimado Alexander Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. Pura Vida Costa Rica, gracias por estar con nosotros en este serial. ¿Qué tal les está pareciendo esta temática? Yo sé que se sale un poco de lo que es el esquema que veníamos haciendo en el canal de los CEOs de Freixedo. ¿Por qué estamos hablando de Carlos Castaneda? Porque Carlos Castaneda representa todo aquello que es místico, aquello que es misterioso, de lo cual nosotros nos debemos de alejar. Estamos utilizando a Carlos Castaneda como el mal ejemplo que no debemos de seguir. Llegó esto, Castaneda pues no lo pudo rechazar y a partir de ahí empezó ese gran éxito y ese personaje que se construyó alrededor de Castaneda. Esto yo no lo puedo afirmar, pero sí que da la impresión que Castaneda en realidad nunca llegó a querer construir o controlar aquello. Exactamente, Castaneda se dejó llevar por las editoriales. Castaneda estuvo en un gran momento, en un muy buen lugar. Y obviamente, aunque no eran sus intenciones cuando recién empezó a estudiar antropología, cuando recién se fue a Estados Unidos, pues a lo mejor él sí quería cumplir el sueño americano, pero jamás se pensó que iba a ser en estas dimensiones. Y por lo tanto, ya estando ahí, se dedicó a disfrutarlo. Y cuando se le cae el imperio en la parte editorial, pues fue que se reinventa como instructor de cursos de autosuperación y de supuestos pases mágicos y todas esas fantasías que desembocaron en un montón de problemas en los que se metió. Que realmente parece ser una consecución de hechos fortuitos que coinciden con este fenómeno editorial que construye con el editor Korda y que cuando le revienta en la cara esa fama, ese dinero y todo ese éxito y las chicas y las portadas y todo el rollo, pues decide seguir con el juego y pues vivir así. Claro, o sea, cuando llegan todos esos regalos de parte del universo, fama, millones de dólares, aplausos por todos lados donde él iba, obviamente su buena dosis de vamos a llamarlo así, de misticismo que él buscaba, porque la gente no solamente lo admiraba, lo adoraba. Y a él le encantaba ser adorado. A él le encantó este juego. Tanto así que terminó creyéndoselo. Tanto así que terminó, sus últimas enseñanzas eran
prácticamente desde un pedestal de divinidad, el cual él terminó creyéndose para sí mismo. Un saludo, mi estimado Iladian, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este serial de Desmitificando o Desenmascarando a Carlos Castaneda. Nos quedan solamente un par de directos más, un par de sábados más, y regresamos a la programación habitual de este canal, que espero esté siendo de su agrado. En cuestión de muy poco tiempo se vio rodeado de acólitos, de seguidores de toda índole, y aquello empezaba a oler un poco ya a secta. Pero claro, en aquellos años pues había muchas sectas también, entonces pues aunque cantaba, no cantaba tanto. Exactamente, o sea, Carlos Castaneda tenía una secta más de las miles que existían en aquel tiempo, llena de hippies, llena de sustancias ilegales, llena de misticismo, pero para nada, ni una de ellas con espiritualidad. Todo era postureo. En principio, Castaneda parecía que no quería organizar todo ese cúmulo de gente que empezaba a tomarlo como un sucesor de Don Juan y por lo tanto un líder espiritual. Pero con el tiempo, pues parece que acabó aceptando gustosamente. Claro, amigos, ¿por qué? ¿Quién se resiste ante las mieles de la adoración? ¿Quién se resiste ante las mieles de los aplausos? Y más cuando eres una persona que tienes baja autoestima. Cuando durante toda tu niñez fuiste un don nadie y prácticamente viviste en la pobreza. Cuando alguien llega a estos estadios y tiene todo este reconocimiento y le llueven mujeres y le llueven aplausos y les llueve el dinero, pues termina cediendo y termina disfrutando, ¿no? Un saludo, mi estimado Enrique, gracias por estar aquí con nosotros, un saludo hasta Chile. Muchísimas gracias, amigos de Latinoamérica, por el apoyo que le están dando a este espacio. Ayúdenme a llegar a los primeros 100,000 suscriptores. Yo pienso que estamos unas cuantas semanas de alcanzar esa meta. Terminando este directo aquí, nos vamos a lo extraordinario, y terminando lo extraordinario, nos vamos a TikTok, porque ya los sábados voy a hacer directos breves en TikTok, ¿ok? Y es que pasó de una especie de humildad, de no quiero estar relacionado con esto, a ser un auténtico gurú y líder de un montón de gente que pues era una secta. Es que hablemos con palabras claras. También quizá la representación más curiosa o más real de este sectarismo que apunto aquí es la empresa que acabó fundando para gestionar su propia marca, que se llama Clear Green. Todo un precedente y un ejemplo a seguir por los criptobros y expertos en marketing digital. Exactamente, lo que ahora llamamos los famosos criptobros, los famosos coach de vida, bebieron de esta forma de hacer negocios de Carlos Castaneda. Él no fue el inventor, pero sí fue una persona que utilizaba muy bien este tipo de artimañas comerciales para venderle falsedades a aquellos que compraban sus cursos, ¿no? ¿Quieres ser más poderoso? Ve a mi curso. ¿Quieres ser más espiritual? Ve a mi curso. ¿Quieres conocer cómo es la realidad? ¿Quieres trascender la muerte? Ve a mi curso. Y obviamente todo lo que les enseñaba era fantasía, era ficción, pero a la gente le pagaba miles de dólares por persona. O sea, si Carlos Castaneda se hizo rico, se hizo millonario, vendiendo libros, vendiendo cursos, se hizo archirrecontramillonario. Y esas mierdas, porque Clear Green es una auténtica multinacional que ya desde que estaba vivo Castaneda empezó a gestionar desde los derechos de autor hasta la distribución y venta de conceptos que él había registrado, inventado o atribuido, como la tensegridad, que cuando tú lo ves en su página web está con marca registrada, y otra serie de herramientas y técnicas y conceptos y cursillos y mierdas que se atribuía a su propio universo y se vendía en forma de... Acaban ahorita de mostrar una imagen, con la página de Carlos Castaneda. Vamos a ver si sigue todavía activa dicha página web. Aquí está. En efecto, aquí está todavía. O sea, todavía hay gente que se sigue suscribiendo a estas cosas, miren. Todavía hay gente que sigue consumiendo, porque si hay oferta, es porque hay demanda, miren. Cursos de tensegridad, 7 esencias principales para el poder personal, resolviendo conflictos, son los cursos, ¿eh? Energía primero, la autoimportancia, una realidad no ordinaria. ¿Vemos cuántos salen ahorita los cursos? Vamos a ver. Al tiempo del 2025, ¿eh? Vamos a ver cuántos salen los cursos. Este, por ejemplo, el que viene primero. No sé si de repente se manejen precios.
Pero aquí viene precisamente toda la información, todo lo que te enseñan en esta especie de fundación de la, que está resumida en la página de castaneda.com. Expandir todo lo nuevo y lo extraordinario. Ser instruido para prácticas directas de Carlos Castaneda. Expandir tus conocimientos. Construir tu autoconfianza. Confiar en tu poder y en tus logros. Explorar la experiencia tensegritiva. No sé cómo se pueda traducir eso. Crecimiento personal. Sanar en comunidad. Extender la percepción más allá de tus límites. O sea, puras fantasías, amigos. Siguen todavía vendiendo lo mismo. Vamos a ver si de repente... No se puede uno registrar. Están cerradas los registros. Pero me gustaría saber cuánto cobran por esto, ¿no? No hay ahorita... Fíjense, los registros están cerrados. No hay forma de entrar. Posiblemente porque ya la gente, a raíz del libro de Manuel Carballal y a raíz de muchos otros creativos que están dándole su justa dimensión a las enseñanzas de Carlos Castaneda, pues probablemente ya nadie se suscribe y ojalá eso represente el fin de estas ideas. Dice mi estimado Alexander, ¿y ese humito blanco que se ve en las fotos, qué es? Pues mi estimado Alexander, ¿o te refieres aquí en el estudio Caballo de Troya, Radio Caballo de Troya, que de repente hay algún incendio y yo aquí haciendo el directo y un incendio atrás? Bueno, en las fotos se ve gente no solamente, y humo, no solamente humo, ¿no? Se ve gente que en aquella época, amigos, pues, ¿por qué hubo tanto auge de las sectas? Porque la gente consumía muchas sustancias. Y recuerden que ese tipo de conductas, ese tipo de sustancias, pues siempre derivan cosas que terminan mal, ¿no? Dice mi estimada Iladian, ¿dan ganas de montar nuestros propios cursos de espiritualidad alternativa? Claro que sí, Iladian, es un gran negocio, amigos, ¿eh? Es un gran negocio. Vender fantasías en el mundillo del misterio es un gran negocio. ¿Por qué creen que hay tantos canales que replican las teorías de la conspiración irresponsables? ¿Por qué creen que hay tantos espacios de podcast, tantos cursos que hablan de lo mismo que la gente quiere escuchar siempre? Temas de fantasmas, temas de superación personal pero sin hacer el menor esfuerzo, milagros, sanaciones milagrosas, etcétera, etcétera. Porque eso vende y vende muy bien y genera mucho dinero. Pues eso, de cursos, de charlas, de estancias, y esa empresa es la que autoriza, gestiona y distribuye todo aquello. Y mueve mucha pasta. Pero no solo eso, sino que además de ser un negocio pues puramente multinacional, también tiene un componente emocional que se une a esas enseñanzas que todavía a día de hoy mucha gente pues parece que sigue, ¿no? Entonces, que sigue y que necesita, amigos. En estos tiempos convulsos, en estos tiempos donde están cayendo los mercados, donde las familias que estaban medio mal integradas o medio integradas se están desintegrando, en estas épocas de preguerra, en estos tiempos donde hay mucho movimiento y mucho sufrimiento, estos cursos son la tabla de salvación, el clavo ardiendo al cual se agarran muchos, y cursos que están dispuestos a pagar lo que sea. Desafortunadamente en la página ahorita de castaneda.com no ofrecen los precios, pero no deben de ser nada baratos, ¿eh? Aquí está un poco lo turbio. Y también la prueba de ese carácter un poco sectario, porque una vez él falleció, quedaron muchísimos seguidores y seguidoras que han perpetuado esta idea y esta empresa. Entonces... Exacto, si la página web sigue activa, quiere decir que todavía esto sigue vendiéndose, todavía sigue distribuyéndose. Hay gente que sigue ganando dinero con las disque enseñanzas de Carlos Castaneda. Dice mi estimada Iladia, no, yo no fui, dice. A mí me daría pena. ¿A ti te daría pena crear ese tipo de cursos, Iladia? O sea, la verdad es que sí se tiene que tener un carácter, una caradura en particular, ¿no? O sea, vender fantasía como la solución a los problemas de la gente, debe de haber un carácter muy particular. No cualquiera puede engañar a aquel que lo considera su maestro, aquel que lo considera su hermano o su amigo, ¿no? Carlos Castaneda engañó a todos, incluso hasta sus propios hijos, más bien dicho, hasta su propia hija, hasta sus seres queridos. Por eso destruyó tantas vidas. Dice mi estimada Icuminara Fernández, entonces, ¿quién es Carlos Castaneda? Carlos Castañeda se escribía en sus libros como Carlos Castaneda,
porque en aquella época en los teclados de las máquinas de escribir de inglés no había la letra ñ, por eso se le puso Castaneda. Pues fue un gran escritor, y eso nadie lo va a dudar, mi estimada Ikuminara. Fue un gran escritor del siglo XX, una persona que escribía acerca de espiritualidad, de contacto con la naturaleza, de alcanzar estados de existencia superiores, pero sus obras eran solamente de fantasía. En aquel entonces, las editoriales la vendían como que si fuera verdad, y millones de personas alrededor del mundo se lo creyeron. Tanto así que películas como la serie de Star Wars, que series de televisión como Expedientes Secretos X y muchos otros grandes productos de la temática del misterio, de la aventura, de la ficción, han bebido de las ideas de Carlos Castaneda porque en su momento se las creyeron como reales. Bueno, ¿qué te parece a ti? Y este sería un poco el resumen del auge y la caída de este famosísimo escritor, que me ha sorprendido la cantidad de gente que todavía lo tiene presente, la verdad. Está claro que la vida de Castaneda pasó de ser el escritor probablemente más influyente de su generación a una visión de un embaucador de poca monta que publica en editoriales holísticas y que vende cursos de crecimiento personal e incluso después de muerto. Y es curioso ver este cambio, ¿no?, de percepción, y aún así permanece en nuestra cultura popular. Lo que pasa es que toda la mística, todo ese mundo que él creó, pues era algo sumamente atractivo. Como se dice en este video que estamos reaccionando, si hubiera quedado en el ámbito de la fantasía, si hubiera quedado solamente en el ámbito literario, no se le estuviera juzgando como tal. El problema es que esto trascendió y empezó a tener incursiones en lo criminal, por la gran cantidad de gente a la cual se le embaucó, por la gran cantidad de vidas que se destrozó. Todavía nos quedan 2 directos más donde vamos a ir al detalle de por qué se menciona esto, ¿no? Dice mi estimada Ikuminara, entonces él fue Carlos Castaneda. Exactamente, mi estimada Ikuminara, no hay casi imágenes de Carlos Castaneda, casi nadie lo conoció en su momento, él ya falleció, ya murió, aun cuando él decía que personas iluminadas como él no morían, que la muerte solamente estaba destinada para los seres inferiores, para los primates, así decía, así nos llamaba, nos consideraba seres incluso con una evolución menor a él. Era un clasista de mierda el señor. Pues él decía que él no iba a morir y terminó falleciendo como todo mundo, tristemente por la enfermedad del cáncer, ¿no? Dice mi estimado Drau, ¿de qué están hablando? Estamos hablando precisamente de la caída de Carlos Castaneda. Yo creo en los aliens, ese es el tema. Pues un poco que ver, mi estimado Drau, tiene un poco que ver porque gracias a toda la mística que creó Carlos Castaneda, es que luego surgieron movimientos como, pues, los movimientos de la New Age, que tienen y confían plenamente en la visita de seres de otras dimensiones o de otros planetas que van a venir a salvarnos. O sea, mucho de la influencia de la temática ovni, del tema del misterio, de la conspiración que actualmente manejamos, bebe directamente de las obras de Carlos Castaneda. Por eso tenemos que saber quién fue este señor y por qué no hay que seguirlo divulgando. Porque también hay un aspecto muy curioso e interesante, que es el tema que yo propondría a debate, si alguien quiere seguirlo en comentarios, y es que fuese verdad o mentira, que evidentemente pues parece que fue mentira, su obra perdura en la cultura popular más importante del siglo XX. Desde la saga de Star Wars, porque es que el puto Yoda es Don Juan y la fuerza y el camino de la fuerza está sacado de los conceptos de Castaneda. Exactamente, de hecho, en ciertas entrevistas, George Lucas ha reconocido que él precisamente se inspiró en muchas obras, pero sobre todo en las de Carlos Castaneda para escribir los guiones de la primera trilogía de Star Wars. Entonces, para que vean el impacto de lo que este señor causó en la cultura de Estados Unidos de mediados del siglo pasado. Y también los cómics de Moebius, como vimos en el documental, que le dedica directamente una serie entera, el disco de The Eagles del Hotel California, que es una canción que marcó muchísimo en Estados Unidos. Ese disco entero está basado en el libro de Castaneda. John Lennon estaba obsesionado con Juan Matus. ¿Y qué hay más influyente en el mundo de la música que los Beatles y el más conocido de ellos, que es John Lennon? De hecho, en una entrevista que le hacían, creo que en la Playboy, John Lennon dice que Yoko es su Don Juan particular
y que él es su aprendiz. Entonces, Todo ese postureo de los hippies, de lo místico, de los cristales de cuarzo, de todas las invocaciones, las transformaciones, ir a vivirse entre los pueblos nativos, todo ese postureo que siempre, una disculpa, le pegué el micrófono, que siempre también iba acompañado del consumo de muchas sustancias, nació gracias a los libros de Carlos Castaneda. En el directo anterior yo me atreví incluso a sugerir que el problema que estamos viviendo en la actualidad por culpa del narcoterrorismo que se está combatiendo desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, específicamente hacia Centro y Sudamérica, en parte es culpa de Carlos Castaneda. Porque Carlos Castaneda le enseñó a toda una generación, a la generación de los hippies, que era guay drogarse. Estaba bien drogarse con tal de alcanzar estados mágicos de la existencia. Y todo eso era mentira. Él ni siquiera creía en eso. Él ni siquiera consumía esas sustancias que invitaba a otros a que sí lo hicieran. entonces, teniendo en cuenta esta pervivencia de sus ideas o de su influencia a través de otra serie de obras que se van multiplicando, porque eso es la cultura al final, son semillitas que van creciendo y se van desperdigando por ahí, ¿crees que sigue siendo igual de legítimo o que debería haber sido más honesto en su momento y que por lo tanto merece esa especie de castigo histórico de legitimidad con el paso del tiempo? No. Carlos Castaneda ya metido en ese mar de ego, en ese montón de aplausos que recibía donde iba. Hubo incluso, llegó a tener hasta muchos imitadores, ¿no? Había gente que quería ser Carlos Castaneda, que le robaba la identidad. Y con tanto dinero que él ganó, jamás se iba a retractar. Jamás iba a pedir disculpas. Jamás iba a reconocer que todo lo que había escrito con respecto a la mística de los pueblos ancestrales de América era mentira y no tenía ningún fundamento. Dice mi estimado Pablo Icuminara, Carlos Castaneda fue un hombre fundamental en el esoterismo occidental durante los años 60. O más bien dicho, mi estimado Pablo, desde los años 60 hasta la actualidad. Porque sigue teniendo impacto. En próximos directos vamos a hablar de las series de televisión actuales, de las películas actuales, que todavía siguen bebiendo de las enseñanzas de Carlos Castaneda. Dice Benedicto, de haber sabido también me hubiera influenciado de Carlos Castaneda como los que hicieron la última trilogía de Star Wars, pues les hubiera hecho les hizo buena falta basarse en los libros de Carlos Castaneda para no generar esa tremenda basofia, ¿no? La última trilogía, que es una tremenda basofia, la de Disney, ¿no? O sea, para que vean cómo en realidad las ideas de Carlos Castaneda generaron también otras buenas ideas. De eso nadie se queja. Si gracias a Carlos Castaneda tenemos Star Wars, bendito Carlos Castaneda. El problema es que no solamente tenemos Star Wars, tenemos un montón de gente que perdió muchísimo dinero. Y tenemos personas que incluso se quitaron la vida por sus malditas enseñanzas. Ese es el problema. Porque esta es la pregunta que realmente me interesa. Si no hubiese sido vestido de verosimilitud, ¿hubiese tenido el mismo impacto? Para nada. Si desde el inicio Carlos Castaneda, la UCLA y las editoriales que lo publicaron hubieran puesto una nota en sus libros que dijera libro de fantasía, no hubiera pasado a vender 20,000, 50,000, 100,000 copias. El problema es que lo vendieron como no ficción y eso, amigos, es un engaño. Yo creo que no. Pero también hay otra pregunta interesante y es que en la actualidad, bueno, ya un poco pasado de moda, pero la autoficción ha tenido mucho boom y autores como Knausgaard o la recientemente premiada con el Nobel Annie Ernaux, entre tantísimos otros nombres que han trabajado a través de eso, de salpimentar un poco sus propias biografías. Si hubiese tirado por aquí Castaneda, que bueno, no le pilló la época, pero hubiese sido también más legítimo, ¿cómo queda la literatura o los autores con el paso del tiempo? Amigos, es que nosotros como lectores creo que merecemos respeto, ¿no? O sea, la industria editorial se sostiene de ambos elementos, de buenos escritores y de lectores fieles. Si nosotros como lectores fieles dejamos que nos engañen con tal de que nos cuenten buenas historias, pues lo mínimo que necesitamos es que nos digan que nos están engañando, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Que estas obras, las de Carlos Castaneda y los demás ejemplos que se pusieron aquí y el ejemplo que yo traje la semana pasada, que es el mismo, es un caso muy parecido al caso de JJ Benítez,
gente que es lectora de esas obras que están tan bien escritas que terminan creyéndosela como verdad, pues precisamente también son responsables de que estos personajes tengan tanta fama. Es decir, aquí hay una culpa doble. La del escritor por no especificar que sus historias son ficción, la de la editorial por publicarlas como libros verificados, vamos a decirlo así, casos de la vida real, pero sobre todo los lectores, que no son capaces de saber cuándo es verdad y cuándo es mentira una historia. Entonces se conjugaron esos tres elementos, esas tres culpas, y por eso todo esto terminó en un desastre. El tiempo. Es una pregunta muy interesante, y si han influido en esa cultura popular de una forma tan bestia, al final importa si es verdad, es mentira o si esto derivó en una cosa u otra. ¿Qué crees? En la actualidad se siguen editando libros suyos y hay gente del mundillo de así un poco del New Age que lo considera un maestro todavía, a pesar de que... Muchísima gente, amigos, mucha gente. De hecho, Manuel Carballal comenta que a la hora de que estuvo haciendo estas investigaciones para descubrir verdaderamente la vida de Carlos Castaneda, y no toda esta mística que él mismo se encargó de propagar, recibió amenazas, recibió hasta cierto punto observaciones y sugerencias a que no continuara con su investigación, so pena de sufrir algo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía tiene muchos seguidores y que ellos quieren seguir viviendo el cuento, y que por lo tanto cualquier cosa que los desmonte, pues deben de atacarla. Entonces quiere decir que todavía la secta de Carlos Castaneda sigue vigente. Dice mi estimado Benedicto, la verdad es que era buena ficción. Claro que sí, muy buena ficción. Pero hasta ahí. Y la verdad con eso bastaba, amigos. Cuando Tolkien, cuando C.S. Lewis, cuando J.K. Rowling necesitaron poner en sus libros una nota que dijera no ficción. Nunca. Asimov, por ejemplo, ¿no? Cuando esos grandes escritores ocuparon echar mentiras de que lo que escribían era verdad. Nunca. Ni siquiera necesitaban. Porque sabían que sus lectores iban a entender de que todo era fantasía, pero que lo hacían para entretener, para crear sueños, nuevos mundos, etcétera, ¿no? Porque estos escritores necesitan vendernos la ficción como verdad, porque de otra forma no se vuelven bestsellers, porque saben que están limitados literariamente. Por eso hacen la trampa, ¿no? Dice mi estimada Iladian, yo sé por qué, ya sé entonces por qué nunca me ha gustado Star Wars. Bueno, es parte de la cultura popular, mi estimada Iladian, el gusto se rompe en géneros, obviamente, no a todos les tienen que gustar. Ahora, ¿eres de Star Wars o eres de Star Trek? ¿Ah? Porque hay dos comunidades que siempre están peleadas. Miren, Star Wars es una maravillosa obra. Aquellos que amamos la ciencia ficción siempre la tenemos como referente, pero sí es cierto que fue gracias a Carlos Castañeda que tiene ese elemento de mística. El productor, guionista, el creador de ese mundo, George Lucas, siempre lo ha reconocido. Sus mentiras son un secreto a voces desde los años 90, y de hecho esto llevó a ciertas polémicas también, esa especie de sectarismo que lo acompañó, porque cuando falleció en 1998, mucha gente se ve que se quitó la vida siguiendo un poco los preceptos que promulgaba Don Juan. Cuando Carlos Castaneda muere en 1998, no alcanzó a ver el siglo XXI, el gran chamán, el místico, el líder, el que no iba a morir, se les muere en su lujosa casa, creo que vivía en Los Ángeles, bueno, ya al final de su vida no recuerdo, pero lo vamos a ir viendo en el triste final de Carlos Castaneda. Pues todos sus seguidores se decepcionaron. Oigan, a nosotros el maestro nos dijo que él jamás iba a morir, que él se iba a convertir en un águila, que su cuerpo iba a desaparecer como en su momento desapareció el cuerpo del profeta Elías, el cuerpo de Enoc, porque él se ponía a esa altura, a la altura de Buda, a la altura de Elías, a la altura de Jesucristo. Entonces, cuando muere Carlos Castaneda, ni siquiera se avisó de su muerte. Se dice que muchos de ellos incluso estaban esperando su resurrección. Espérense, va a resucitar al tercer día. Entonces, cuando se dan cuenta que no, que Carlos Castaneda era un ser humano, que a la hora de morirse, a las horas empezó a apestar a muerto, pues muchos se decepcionaron. Cuentan que muchos de ellos se fueron caminando hacia el desierto, sin agua, sin alimento,
y a los días o incluso a los meses encontraron sus restos ahí. Se dejaron morir de inanición. Entonces, eso pasa cuando tú pones tu fe en dioses falsos, en humanos que se hacen pasar por dioses. Porque un chamán no muere, sino que se quema por dentro. Pero bueno, esta es otra polémica. Y respecto a la curiosidad de la CIA del principio, que no lo he comentado, se supone, porque a este señor lo acusaron de ser un agente de la CIA, una vez se empezó a destapar todo, tanto misterio, tanto enigma alrededor de su vida y tanto éxito también, porque él, hay que entender que Castaneda en vida se encargó también de alimentar ciertos rumores. Exacto, él fue un creador. Si además de escritor, de buen escritor, si otro talento tenía Carlos Castaneda, además de ser escritor, es que era un gran relacionista público. Era una persona que conocía perfectamente bien cómo hacerse propaganda de sí mismo. Y por eso también creció su propio mito. Dice mi estimado Enrique López, no es por defender a nadie, pero ha sido fácil engañar a la gente. Mi estimado Enrique, pues pareciera que sí. Pareciera que incluso cada vez es más fácil. Y ahí tenemos el montón de gurús de la actualidad, el montón de disque influencers de la actualidad que manipulan, que mueven la opinión pública a donde se ocupe. El ser humano, a medida que va perdiendo cultura, el ser humano, a medida que va perdiendo su fe, su espiritualidad, y va bastardizando todo aquello que hace, pues se ha convertido en una especie de animal manipulable, ¿no? Una especie de arcilla con la que puedes hacer lo que se te pegue la gana. Tristemente, dice mi estimado Benedicto, difiero, ojo, no estoy defendiendo, pero el autor y la editorial es negocio. Responsable es quien consume. Es como el reggaetón. Hay mujeres que exigen respeto, pero aman esa música que las humilla y las sobaja. Exactamente. Si hay demanda, hay oferta. Si hay demanda, hay oferta. Y en efecto, tal y como dices, Benedicto, los lectores tuvieron una gran culpa, una gran responsabilidad, porque es con el dinero del lector que se financian estos engaños. Si nadie hubiera comprado los primeros libros de Castaneda, el señor hubiera pasado a la historia como un escritor de baja monta, de los que hay miles alrededor del mundo, ¿no? Dice mi estimada Iladian, bueno, a mí sí me gusta un poquito más Star Trek. Ah, eres más tricky que de Star Wars, ¿eh? Está bien, es cuestión de gustos, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, al final hay consumidores que les gusta que les falten el respeto. Claro que sí. Claro que sí, como tú dices tú, hay gente que ahorra para ir a un concierto de Bad Bunny, o sea, que sería una especie de símil de la actualidad de lo absurdo que es consumir algo que evidentemente es basura. Pues en su momento, los hippies, los abuelos de la gente de la actualidad, los padres de nosotros, ya que rondamos los 50 años, pues en su momento ahorraban para recibir cursos de Carlos Castaneda o comprarle sus libros, que era simplemente cultura basura, pero que ellos adoptaron como propia, como algo que los representaba, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, cada quien es responsable de lo que consume, definitivamente. Dice Iladia, por eso no hay que montar, por eso no hay que montar a nadie ni nada en un pedestal, exactamente. Nunca hay que poner un pedestal a un ser humano, y muchísimo menos a un objeto, como por ejemplo los libros de Carlos Castaneda, que muchos los consideran como una nueva Biblia, ¿no? Un saludo, mi estimada Asma, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Sariel, ¿a alguien más le interesaba? No sé a qué te refieres, mi estimado Sariel, no sé si YouTube haya borrado el comentario, por favor vuélvelo a poner para entender a qué te refieres. Dice Benedicto, Hilarian, es que Star Trek se basa incluso en leyes y teorías científicas. Digamos que es una ficción más científica para hacerlo un poco más creíble, exactamente. Grandes guionistas, grandes guionistas de esa serie, y qué lástima que nunca han tenido unas películas lo suficientemente dignas, ¿no? A excepción de las últimas que se hicieron, que creo que fueron dirigidas o producidas por J.J. Abrams, las demás pues distan mucho de tener gran calidad. Dice mi estimado Martín, ¿cómo andas, mi estimado Gordis evangélico vendedor de libros? Este algoritmo oligárquico cada tanto nos reúne, mi estimado Martín. Pues aquí andamos en la labor. Aquí andamos en la labor de precisamente poner en su justa dimensión a este tipo de escritores, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo en el canal de Salvador Freixedo? Porque eso no lo estoy viendo en lo extraordinario. Primero, porque la edad promedio de la gente que ve los videos en lo extraordinario es de 20 a 25 años.
Muchos de ellos no tienen ni idea de quién es Carlos Castaneda. En este canal somos más de la época donde todo esto surgió. Todavía tenemos el recuerdo muy fresco de toda la fama que se derivó de este tipo de obras, ¿no? O de no desmentirlos. De modo que se llegó a creer realmente que era un agente de la CIA. Estamos en un contexto de plena Guerra Fría, ¿vale? Y al parecer, claro, hay un problema, y es que en los años 60 la CIA andaba reclutando antropólogos en las universidades para desarrollar sus investigaciones dentro del marco de la Guerra Fría, sobre psicología, sobre antropología. Y claro, justo coincide el momento y la época con Castaneda estudiando antropología. Pero claro, no hay constancia de que Castaneda fuera reclutado en ningún momento, ni hay documentos que haya salido de esto. Miren, y a mí no me extrañaría absolutamente nada que haya sido el mismo Carlos Castaneda el que sacó ese bulo, el que sembró la idea de no, no, no. Además de aprendiz de chamán, además de gran escritor, además de gran amante, porque el tipo dicen que tenía un alto líbido, o al menos presumía de tenerlo, además de todo eso, soy agente de la CIA. O sea, ya en su disforia que él traía, ya en su mítica, en su chaqueta mental, pues él podía ponerse el título que quisiera, ¿no? Ya lo estudió bastante y él considera que no. Lo que sí se sabe es que muchos de sus libros fueron basados en argumentos y manuales bélicos de películas y de novelas de espionaje, porque Castaneda era un fanático de este género. ¿Ven? Es a lo que me refiero. O sea, el señor era un gran escritor. Y yo creo que a lo mejor no hubiera sido un bestseller, pero hubiera vivido dignamente de esto. No hubiera sido un Stephen King, no hubiera sido un JJ Benítez, no hubiera sido un Tolkien, pero a lo mejor hubiera sido un escritor que pudiera mantener a su familia y a sí mismo de manera honrada. Pero no, estuvo en el momento y en el lugar adecuados, y esto incluso yo creo que hasta se le salió de las manos en su momento. Sin duda, no puedes negar que es un personaje muy curioso y que da para investigar mucho más. Aquí hemos hecho una pequeña introducción. Como otra anécdota también decir que hay gente que dice que la antigua reina Sofía era una fanática de este escritor y que incluso había llegado a ser una gran amiga de él porque le flipa la parapsicología, pero bueno, esto no sé. En la actualidad, al fin y al cabo, yo creo que ya no tiene mucho prestigio. Es visto como una especie de precriptogro literario, no sabría cómo nombrarlo. Pero bueno, es un poco lo que ha caído. Ya Carlos Castaneda cayó a lo que es el ámbito de esos escritores que en su momento tuvieron gran fama, como por ejemplo, no sé, como de repente los libros de... Ay, ¿cómo se llama este señor? ¿Ocmandino? ¿Sí? A ver. No. Como Paulo Coelho. Estaba confundiendo bueno, también había un Ocmandino, ¿no? A ver. Paulo Coelho. A ver, no sé si lo estoy confundiendo. Paulo Coelho, ¿no? Sí, aquí está. Sí, estamos hablando de él. Sí, personajes de este tipo, ¿no? Tipo Paulo Coelho, personas que en su momento sí vendieron muchísimos libros, pero que luego cuando la gente empezaba a aplicar sus disque conocimientos, sus disque enseñanzas y no le servían para nada, pues dejaron de ser esos bestsellers, ¿no? Paulo Coelho de Sousa es uno de los escritores novelistas más leídos del mundo, con más de 320 millones de libros vendidos en más de 170 países, traducidos a 88 lenguas. Es el escritor con mayor número de seguidores en las redes sociales, alcanzando cifras de 30 millones en Facebook y 15 millones en Twitter. Desde octubre del 2012 es miembro de la Academia Brasileña de las Artes. O sea, alguien de este tipo, ¿no? O sea, alguien de este tipo. Y está dentro de esta misma categoría Carlos Castaneda. ¿Cuál es el detalle? Que él es de una época previa al Internet, previa a los medios de comunicación todavía más masivos, y que además él mismo se encargó de enterrar su historia. ¿Para qué? Para crear una mística alrededor. Pero al fin y al cabo sus libros terminaron en la misma sección que los de Paulo Coelho. O sea, para que vean al final a qué nivel estaba su literatura, ¿no? Un saludo a mi estimado Miguel Ángel, gracias por estar aquí con nosotros, Mr. High, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Sariel, la cantidad de tirada, además de la cantidad de gente que llevaba su terreno, no le pararon los pies, todo lo contrario, Sariel, es que esto era una retroalimentación. La gente que leía los libros de Carlos Castaneda y se los creía casi al 100%, luego terminaban adorándolo no como un gran escritor, sino como un elegido, como una especie de ungido, como una especie de superhéroe, como una especie de semidios.
Y es a lo que se refería Benedicto en el chat. Los lectores y la gente que lo seguía también tuvieron la culpa de todo lo que pasó aquí, ¿no? En futuros directos, en los últimos 2 directos que quedan de este serial, vamos a hablar de la parte criminal de Carlos Castaneda, que es la que más nos llama la atención y la que podría relacionarlo con lo que le pudo haber pasado a Jacobo Greenberg, ¿ok? Muchísimas gracias, mi estimado Pablo, gracias por estar aquí con nosotros, saludos desde Chile, y dice, Ogmandino, hace décadas que no escuchaba ese nombre. Sí, lo confundo siempre con Pablo Coelho, pero vamos a ver a Ogmandino, sí es el mismo, ¿no? O sea, ¿es el mismo tipo de literatura? ¿O estoy... o traigo cruzados los cables, amigos? O sea, aquí está Ogmandino, a huevo, a huevo. Si había libros de Carlos Castaneda en la casa de alguien, pues también había de Ogmandino, ¿no? Aquí están. Miren, Ogmandino. Auguste Ogmandino II fue un escritor estadounidense y autor de Superventas, el famoso libro del vendedor más grande del mundo, que ha vendido alrededor de 50 millones de copias, ¿no? También otro gran escritor, y no hay una foto de Ogmandino. Una foto de Ogmandino, porque también tenía un rostro también digno de escritor de este tipo, ¿no? De mesiánico, ¿no? Aquí está, mira, biografía de Ogmandino. Aquí está el señor, un gran escritor. O sea, fue una época de este tipo de escritura. Pero ¿por qué Ogmandino, por ejemplo, no se convirtió en un líder sectario? ¿Por qué Paulo Coelho, pues aunque de repente sus ideas tienden a generar ciertos pensamientos sectarios, no se convirtió en un líder sectario? Porque estos señores no tenían problema de ego. Porque estos señores no habían llegado a la fama desde la pobreza extrema. Y porque estos señores eran personas ecuánimes que no querían aprovecharse de los demás, que lo que querían era simplemente escribir y, bueno, derivado de eso recibir mucho dinero, muchísimo, millones de dólares. Pero ¿por qué Carlos Castaneda sí se convirtió en un líder sectario? Porque el señor traía problemas desde la infancia. Ahorita vamos a leer un poquito de su biografía, de esa biografía desconocida de Carlos Castaneda. Dice mi estimado Martín, si Freixedo te escuchara hablar de Castaneda, te pone a correr para bajar de peso. Mi estimado Martín, ¿a qué te refieres? O sea, ¿tú crees que en su momento Freixedo hubiera apoyado las ideas de Carlos Castaneda con lo que se sabe en la actualidad? Porque bueno, sí sabemos que Salvador Freixedo hasta cierto punto bancaba algunos de estos conceptos. Pero yo no recuerdo. Y vaya que hemos visto y escuchado muchísimos de sus entrevistas, hemos leído muchísimos de sus posts, hasta cierto punto bancar a Castaneda. A lo mejor las ideas sí, porque las ideas no son propiedad de Carlos Castaneda. Muchas de ellas son ideas del imaginario colectivo, o muchas de ellas son ideas de diferentes culturas, que Carlos Castaneda tuvo la osadía hasta cierto punto de ser el primero en expresárselas de manera masiva al público norteamericano y anglosajón. Entonces, ¿realmente tú crees que Freixedo hubiera apoyado esta forma de divulgar la espiritualidad, siendo él un gran teólogo, siendo él una persona que siempre invitaba a que usáramos la mente, a que no utilizáramos sustancias para contaminar nuestra percepción? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que por ahí estás un poquito equivocado. La alusión a mi peso, mi estimado Martín, pues te ofende más a ti que a mí. Te ofende más a ti que a mí. En caso de que tú creas que puedes denostar el posible, pues no sobrepeso, porque no estoy en sobrepeso, pero sí la posible robustez de mi semblante, pues tendrías que sostenerla mandándome una foto o permitiéndome publicar tu apariencia, mi estimado Marty. Tendrías que ser a lo mejor una persona estéticamente superior a tu servidor para poder criticarme. Entonces, si tú estás seguro de que eres estéticamente superior a mí, mándanos una foto, mándamela a mi número de WhatsApp y autorízame a publicarla y vamos a ver si nos reímos también de ti, mi estimado. Dice mi estimada Hiladian, ya tiraste el documento de identidad al suelo. ¿A qué te refieres, mi estimada Hiladian? Dice Juan Pablo Rodríguez, no sé, ahora hay que desconfiar de todo. Yo solamente creo en mi luz. Esa es la gran enseñanza que debemos de tener, amigos, en este tipo de casos. O sea, hubo una época, y creo que por eso hasta cierto punto estos eventos se desarrollaron en la época de los hippies, ¿no? Que fueron rompedores de todos los esquemas. Posiblemente tenía que pasar la humanidad por este parto, ¿no?
para llegar a entender que creer en cosas que son demasiado buenas, que son fantasiosas, nos hacen daño, que lo mejor es creer en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades. Coincido con eso, mi estimado Juan Pablo. Creo yo que por ahí es la tendencia en el futuro de esas nuevas formas de ejercer la espiritualidad. Dice mi estimado Mr. Hyde, Monster, mi caso, eres muy guapo, mi estimado Mr. Hyde. Lo que pasa es que siempre que llega gente haciendo alusión al aspecto de los streamers, pues nosotros como norma tenemos, y hasta cierto punto tenemos la libertad y la obligación de decir, ok, me criticas por el peso, me criticas por el aspecto, sube al directo y demuéstranos que eres superior. Porque las únicas personas que hasta cierto punto tendrían la justificación de criticar a alguien por su aspecto es porque estéticamente son superiores. Dice mi estimado Martín, no tienes autoridad moral ni intelectual para hablar de Castaneda. Lo del peso es porque soy médico. No te pongas tan emocional, mi querido Gordis. Pues mi estimado Martín, valiente medicucho, matasano. Valiente medicucho. Ahora, independientemente si eres médico o no, a las pruebas me remito, o no existen médicos obesos. A lo mejor tú eres uno de ellos y por eso tienes tanta proyección, ¿no? Sé que no lo harás. Más 52 311 269 1565 por si quieres demostrarnos que eres físicamente superior. Sé que no lo harás porque se nota que te cala el asunto del sobrepeso. Muy bien, amigos. Vámonos ahora a esta parte del directo. Creí que íbamos a durar un poquito más viendo el video. Vamos a dedicarle al menos unos 20 minutos y luego nos vamos a lo extraordinario. Si quieren que nos quedemos todavía una hora más, todavía tenemos 20 minutos para que compartan unas estrellas en Facebook o bien un super chat aquí en YouTube. A la lectura del blog de Manuel Carballán. Aquí ya se empieza a poner serio el asunto, ¿ok? Ya nos empezamos a poner un poco didácticos, aunque ustedes saben que nunca es mi intención. Nunca es mi intención ser didáctico aquí. Aquí todos aprendemos. ¿Quién era Carlos Castaneda? En 1968, Jane Ellisou, de la Universidad de la Prensa de California, le hizo una de las primeras entrevistas a Carlos Castaneda. Ante la pregunta, ¿de qué país es usted?, Castaneda respondió, yo soy de Brasil. Yo nací en Brasil. Mis abuelos son italianos. O sea, ¿esto qué demuestra, amigos? Que desde antes de ser archirrecontra famoso, archirrecontra millonario, Carlos Castaneda ya estaba manipulando su propia historia, ¿no? Castaneda respondió, yo soy de Brasil y mis abuelos son italianos. Y esa sería la versión que mantendría durante los siguientes 5 años. Según Castaneda, él nació en 1935 en la idea de Juquerí, Sao Paulo. Su padre, que más tarde se convertiría en catedrático de literatura, tenía entonces 17 años y su madre, Luisa de Freitas Valle, 15 años. O sea, él fue hijo, o supuestamente, hijos de adolescentes, ¿no? De padres adolescentes. A causa de la juventud e inmadurez de sus padres, el pequeño Carlos habría vivido 5 años con sus abuelos maternos. Con 6 años regresaría a la casa paterna, pero ese mismo año su madre habría muerto de neumonía, quedándose solo con su padre, al que menciona en sus libros con una mezcla de ternura, lástima y desprecio. Fíjense cómo todos estos personajillos que luego se meten a la cultura del misterio para tergiversarla, para aprovecharse de ella, son muchas personas que tienen carencias, son pequeños muñecos rotos, ¿no? Poco después se traslada a casa de su tío en Buenos Aires, donde habría estudiado en el colegio Nicolás Avellaneda hasta los 15 años, ¿no? Allí habría aprendido español, su tercer idioma. O sea, el señor se vendía como una persona que sabía portugués, italiano, mi origen, una leyenda de sí mismo, ¿no? Ya que hablaba, decía él, italiano por sus abuelos y portugués por su nacimiento, ¿no? Pero el joven Castaneda habría sido un joven tan rebelde que finalmente su tío decidió enviarlo con una familia adoptiva a San Francisco, a Estados Unidos. Allí viviría hasta graduarse en la Hollywood High School. Después se marcharía a Italia, la tierra de sus abuelos, para hacer un curso de escultura en la Academia de Bellas Artes de Milán. O sea, todo esto es mentira, ¿eh? Obviamente todo esto es mentira, ¿eh? Antes de regresar a Los Ángeles. Hoy estamos en disposición de afirmar
que en esta autobiografía no hay una sola verdad. Todo lo que él decía a sus seguidores, a los medios, a sus colegas, era mentira. Ni nació en Brasil, ni tenía abuelos italianos, ni había estudiado en las mejores universidades. Era un triste don nadie. Era una persona común y corriente como todos nosotros. A ver, ¿ya se cayó el matasanos o todavía sigue? Dice mi estimada Hiladian, cuando se critica a alguien por su apariencia es porque se tiene ese mismo defecto. Exactamente, mi estimada Hiladian, proyección, ¿no? Dice mi estimado Alexander, ¿qué paciencia debes de tener? ¿Cómo lo haces? Miles de horas de directo, mi estimado Alexander. Estaba checando, sobre todo porque todavía en iVoox conservo esas estadísticas, que a la fecha, o sea, al menos hasta inicios de agosto del 2025, llevo a mis espaldas, desde que empecé a hacer directos en el año 2015 con el proyecto de Planeta Urantia, llevo a mis espaldas 10,000 horas de directos, amigos. Muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Hemos pasado mucho tiempo aquí, pero eso contando las reproducciones, las retransmisiones, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo es 10,000 horas de contenido, más bien dicho. Pueden ser repeticiones, fragmentos, etcétera. Dice mi estimada Sariel, Freixedo le echaría de los platos donde le invitaban. Freixedo tenía cultura y mucha. Se enfrentó a poderes terrenales. Ningún hombre entra por la boca de otro hombre. Pues mi estimada Sariel, por eso a mí me extraña muchísimo que dentro de la comunidad de lectores de Salvador Freixedo existan personas que bancan, que apoyan las ideas de Carlos Castaneda, cuando para mí son polos opuestos, ¿eh? Salvador Freixedo y Castaneda, polos opuestos. Porque Freixedo nos hablaba con la verdad. Y miren, Castaneda ni su biografía era real. Salvador Freixedo dejó todo lo que tenía, toda la vocación que tenía, por ir a por sus sueños e ideales. Y Castaneda lo que hizo fue enquistarse y ponerse en un propio trono y robarle el dinero a sus feligreses. Son lados totalmente opuestos de lo que es la versión alternativa de la espiritualidad y la vida. Salvador Freixedo era sincero. Salvador Freixedo tenía unos valores y sobre todo una cultura muchas veces superior a las de Carlos Castaneda. Entonces, cuando la gente los mete en el mismo saco, es totalmente injusto, es incompatible, ¿no? Dice mi estimado Matasanos, estás peor que la primera vez que te vi, un ego completamente descontrolado. Nos vemos en un par de meses si el algoritmo quiere. Pues mi estimado Matasanos, ya veremos, a ver si pasa, ¿no? Dice mi estimado Galadriel, es que yo no sé quién es Castaneda. Mi estimado Galadriel, te invitamos a que veas los anteriores 3 directos que llevamos en este espacio de Comando Salvador Freixedo. Este es el 4º directo, faltan 2 más, donde estamos ahondando en la verdadera vida, en la verdadera historia del supuesto escritor místico, creador de la New Age, Carlos Castaneda, ¿no? Dice mi estimada Mr. High que regalen un like, gracias amigos. Dice Alexander, y me imagino el montón de luminarias que has leído. Así es, tenía muchos estudios. Salvador Freixedo era una persona sumamente intelectual, una persona que siempre invitó a que pensáramos por nosotros mismos, que jamás nos hubiera invitado a dejarlo todo, como exigía Carlos Castaneda a sus súbditos, a que dejaran a su familia abandonada, a que renegaran de sus padres y de sus abuelos y de sus hijos. Salvador Freixedo jamás invitaba a hacer eso. Era una persona pro familia, era una persona pro verdad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la verdadera historia de Carlos Castaneda. Ya vimos lo que él decía que era su biografía. Ahora vámonos a la verdadera. Inclusive amigos, miren, aquí hay documentos, por ejemplo, la partida de bautismo de Carlos Castaneda, la investigación de Manuel Carballal lo llevó a buscar incluso el acta de nacimiento. Aquí en México así se llama, ¿no? Acta de nacimiento, pero me imagino que en Perú es partida de bautismo y hasta una foto de Carlos Castaneda de bebé. O sea, vean el nivel de investigación, ¿no? Muy bien. La verdadera historia de Carlos Castaneda. Cuando en 1973 la prestigiosa revista Time le propuso una entrevista a Castaneda, ahí ya para ese momento era bestseller, ya era millonario, él aseguró que lo consultó con Don Juan y este aceptó. O sea, ya empezaba de mamón el viejo, ¿no?
¿Quieren una entrevista en Times? Déjele hablo a mi maestro don Juan Matus, para ver si él me autoriza a que yo les conceda esta entrevista. Va a consultar con su oráculo, va a consultar con los dioses, ¿no? Y el mamón hacía como que le hablaba a don Juan y don Juan le autorizaba, ¿no? Ya sea por teléfono o por telepatía, ¿no? Muy bien. Para ilustrarla, se incluyen en esta entrevista 5 fotos de un hombre tapándose la cara con un libro o con un sombrero en una biblioteca. O sea, ya desde entonces ya estaba él con la intención de ocultar su verdadero rostro. Por eso casi no hay fotos de Carlos Castaneda, porque él no quería que lo reconocieran. Así normalmente actúan los cobardes, los que no dan la cara. Así actúan algunos doctores matasanos detrás de un avatar, sin dar la cara, para poder juzgar y para poder señalar con el dedo a diestra y siniestra. Fue una forma ahí que saqué para tirarle pinche madre a este pendejo, ¿no? Muy bien. Las fotos fueron tomadas por A.D. Adams, ganador de un Pulitzer, por la famosa foto de un sospechoso de pertenecer al Vietcong asesinado por un policía en Saigón. O sea, un gran fotógrafo, ganador de Pulitzer, ¿no? Quien declaró que el entrevistado le había dicho, antes de tomar las fotos, me tapo la cara porque parezco demasiado normal. No seré lo que la gente espera. O sea, era un vanidoso de mierda el señor, ¿eh? O sea, no me tomen las fotos porque parezco demasiado normal. Quiero que sigan pensando que soy un hombre, a lo mejor sí, de aspecto indígena, pero que mido 2 metros, que estoy fornido, etcétera. Cuando incluso muchos dicen que Carlos Castaneda estaba en una muy buena forma, que en realidad no era una persona fea, era atractivo, ¿no? Pero el señor no se consideraba lo demasiado bueno como para poder mostrar su rostro, ¿no? O a lo mejor consideraba a la humanidad muy poco digna para poder ver su rostro, ¿no? Un enfermo. El Nahual, sin duda, se esperaba la habitual pleitesía. O sea, Carlos Castaneda, cuando va a la entrevista para la revista Time, que creo que la pudo recuperar Manuel Carballal y que espero dentro de los próximos 2 directos que nos quedan leer algunas partes, ¿no? Pero él creía que a esa revista, a esa entrevista de esa revista, él iba a llegar, la iba a tener fácil, la entrevistadora iba a ser una admiradora de él, preguntas fáciles, y simplemente iba a ser un día más en su vida, ¿no? En su vida de celebridad, ¿no? Creyó que iba a haber halagos y sumisión, con lo que obsequiaban casi todos los periodistas que tenían la cada vez más escasa oportunidad de entrevistarlo. Él ya se había acostumbrado a que los periodistas, los pocos que podían entrevistarlo, siempre llegaban a hacerle la barba, ¿no? Siempre llegaban a ensalzarlo, ¿no? Pero esa vez Carlos Castaneda se equivocó. Sandra Burton, una reportera de raza, o sea, así se llaman a sí mismos los reporteros de cepa, de nacimiento, así se llaman a sí mismos, ¿no? O sea, verdadera reportera, que no se había dejado intimidar por la aureola de misticismo que rodeaba a Carlos Castaneda, durante las horas que se reunió con él, había sido la encargada de coordinar la investigación previa de Time, o sea, la revista Times, y aquellos que hayan vivido las últimas 2 décadas del siglo pasado recordarán la importancia que tenía esa publicación. Era prácticamente la élite del periodismo, pues siempre investigaba la verdadera vida, los hechos, los datos de aquellos que iban a entrevistar y que iban a salir en la portada, ¿no? Y quizás una de las pocas mujeres, esta entrevistadora, que no cayó rendida ante su magnetismo personal. O sea, esto hay que considerarlo y hay que entenderlo. Carlos Castaneda era una persona con un alto líbido, pero que además tenía gran éxito con las mujeres. Tenía un especial magnetismo, ¿no? El artículo se publicó como tema de portada en marzo de 1973 y decía el artículo, el título, Carlos Castaneda, Magic and Reality. Carlos Castaneda, magia y realidad. En las 6 páginas del apretado texto que ocupaba el reportaje, encontramos mucha información. Decían que Carlos Castaneda había acudido a la UCLA para acceder a su expediente académico y a su foto de graduación. Y habían comenzado a tirar hacia atrás, o sea,
Antes de hacer la entrevista, los reporteros del Times fueron a la universidad, empezaron a buscar información de Castaneda y empezaron a ir hacia atrás, como lo hacen tanto los investigadores, los verdaderos periodistas, como por la policía, ¿no? Para investigar las cosas, ¿no? Y habían comenzado a tirar hacia atrás. En los archivos de inmigración, descubrieron el registro de entrada de Carlos César Arana Castañeda. Ese era su verdadero nombre. Carlos César Arana Castañeda, a Estados Unidos, entró como migrante, ¿no? En 1951. Había nacido en 1925, 10 años antes de lo que declaraba. O sea, el señor se quitaba años, ¿no? Para que vean la vanidad que tenía el tipo, ¿no? Y que había nacido en Cajamarca, Perú, y no en Brasil. No contentos con eso, los reporteros del Time habían viajado al pueblo de Cajamarca para entrevistar a la familia real de Castaneda. O sea, fíjense el presupuesto que tenían esas revistas en aquel entonces, ¿no? Dice mi estimado Alexander, no, perdón, me refiero a la gente que a veces comenta en el chat, siendo sarcástico por las luminarias. Entiendo, mi estimado Alexander, no te preocupes, amigos, divirtámonos. Tengo mucha experiencia manejando ese tipo de insultos. A mí en directo me han amenazado de muerte. A mí en directo han puesto mi dirección en el chat. Me han hecho muchas cosas. Ya estoy totalmente acostumbrado. Pero obviamente tengo que contestar, ¿no? Dice mi estimada Mr. High, vaya lunático que era Carlos Castaneda. Alguien que es capaz de mentir. De mentir acerca del lugar donde vienes. Ya no es alguien de confianza, ¿no? Cuando alguien se avergüenza del lugar donde viene, ¿qué de malo tenía decir que eres de Cajamarca, Perú? ¿Qué de malo? Nada de malo. Pero suena más guay venderte como brasileño con abuelos italianos. O sea, para que vean el problema de ego que tenía esta persona, ¿no? Dice, pasaste con el matasano, dice mi estimado Enrique. A cada quien le llega su dosis de sarcasmo, mi estimado Enrique. Dice Sariel Alexander, cada persona viene y aprende. Exactamente, dice mi estimado Juan Pablo. ¿Qué onda con Carlos Castaneda? Muchos hablaban de que era boliviano y otros peruano. Ahora resulta que esa biografía es falsa. Pues, según las investigaciones, tanto de la revista Time como otros biógrafos no oficiales y también Manuel Carballal, encontraron hasta su partida de nacimiento. Es de Cajamarca, Perú. Y no tiene nada de malo ser de ahí. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que alguien que nació en estos lugares, que en aquel entonces y no sé en la actualidad, son muy humildes, pues todavía ensalza más que haya logrado lo que logró. Pero no, a él no le gustaba decir que era de Perú, le avergonzaba su origen y por eso prefirió venderse como brasileño. Eso es muy triste, amigos. Eso denota un desprecio por tus raíces, por tu herencia ancestral, ¿no? No contentos con eso, los reporteros del Time viajaron a Cajamarca, Perú, para entrevistar a la familia real de Castaneda, que había descastellanizado su nombre, eliminando la vírgula de la ñ materna. En esto, Carlos Castaneda no creo que él haya sido hasta cierto punto responsable. Era normal que los apellidos con ñ, al menos hasta la llegada de los ordenadores en el siglo XX, a finales del siglo XX, era normal que previo a la llegada de los ordenadores, las máquinas de escribir del idioma inglés no tuvieran la ñ, tenían la n. Entonces todo aquello que tenía que llevar una ñ se escribía con n. Por ejemplo, España normalmente se ponía como Espana, ¿no? Por ejemplo, moño, mono. Les faltaba la ñ, ¿no? Ya luego llegarían las máquinas de escribir eléctricas o los ordenadores y se les incluiría la ñ, ¿no? Muy bien. Pero eso no lo hizo él como una especie de desprecio de sus raíces, no. El desprecio de sus raíces fue hacerse pasar por brasileño, con abuelos italianos, cuando todos eran peruanos ahí, ¿no? Resulta paradójico contemplar el reportaje del Times, las 5 fotos de Castañeda ocultando su rostro. Y en medio la imagen de medio cuerpo con su toga y su birrete, la famosa foto que está por todos lados, que es la única foto que existe de manera masiva en internet. Y el viejo mamón haciendo la entrevista y cubriéndose el rostro, viejo payaso, ¿no? Viejo ridículo. Las mentiras de Carlos Castaneda habían sido desenmascaradas públicamente por primera vez, y el problema, amigos, es no solamente que lo desenmascararon, que fue en la revista Time.
O sea, imagínense el tiraje, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuál era el tiraje? Vamos a preguntarle a una inteligencia artificial. A ver si de repente nos da esa información. ¿Cuál era el tiraje de la revista Times en los años 70? Para que vean el impacto. O sea, que la gente de esa época haya tenido acceso a la verdadera biografía de Carlos Castaneda de manera masiva fue un duro golpe al ego de ese enfermo, ¿no? 4 millones, no manches. Durante los años 70, la circulación de la revista Times en Estados Unidos se mantuvo por encima de los 4 millones de ejemplares. Vamos a suponer que a lo mejor no hayan vendido todos en aquella ocasión, o que no todos hayan leído ese artículo. Con 2 millones de personas que hubieran leído ese reportaje, pues eso era un duro golpe al ego de este patético personajillo, ¿no? Cuando Times confrontó a Castañeda con detalles como la fecha y la transposición de la muerte de su madre, Castaneda se mantuvo impenetrable. El pedirme verificar mi vida a través de datos cronológicos, dijo después, es como usar la ciencia para dar validez a la brujería. Viejo mamón y payaso, ¿no? ¿Cómo me vas a ver? ¿Cómo me vas a pedir a mí la fecha exacta de mi nacimiento? Es como pedirle a la ciencia que demuestre que la magia existe. O sea, viejo payaso, ¿no? Le roba la magia al mundo y nos reduce a todos a simples fechas. O sea, ¿por qué son importantes las fechas? Porque a través de las fechas se desmonta todas las mentiras que él orquestaba, toda la mitomanía que él traía, ¿no? Carlos Castaneda no argumentó que las mentiras eran una estrategia mágica de Don Juan. Perdón, el Nahual no argumentó que las mentiras eran una estrategia mágica de Don Juan para borrar la historia personal. Exactamente. Supuestamente dentro de muchas de las enseñanzas o disque enseñanzas de Don Juan, había una que decía que te tenías que desprender, tenías que renegar de tu historia. Si tú de repente a la hora de querer seguir las enseñanzas de Don Juan tenías 2 hijos, tenías que abandonarlos. Tenías un buen trabajo, tenías que renunciar. Estabas en matrimonio, tenías que separarte, tenías que ir solo a ese camino. Era un camino en solitario, por lo tanto, pertenencias, apegos, familia, todo tenías que dejar. Es ahí la posible explicación, con este tipo de argumentos, con este tipo de lógica que manejaba dentro de su secta, Carlos Castaneda. Muchos dicen que ese fue el origen del pleito que tuvo con Jacobo Grinberg. Cuando Jacobo Grinberg empieza a formar parte del grupo de Carlos Castaneda e incluso empieza a superarlo en fama, Castaneda le dijo, oye, únete a mi grupo, únete a mi camino, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Y Jacobo le preguntó, como científico que era, como persona curiosa que era, ¿y qué tengo que hacer, Carlos? ¿Qué tengo que hacer para unirme a ti? Tienes que abandonar a tu familia. Tienes que alejarte de tu esposa. Para ese entonces yo creo que Jacobo Grinberg dijo, pues con muchísimo gusto, porque esta vieja hasta me pega, pues claro que me alejo de ella. Pero también le dijo Carlos Castaneda, tienes que alejarte de tu hija, de la famosa hija de Jacobo Grinberg, Estusha Grinberg. Y eso obviamente era algo que Jacobo Grinberg jamás iba a hacer. Jamás. Porque si había una persona que él amara en la vida, dentro de todas sus investigaciones, si para algo él tenía tiempo, era para su hija, su querida hija Estusha. Por lo tanto, Jacobo le dijo, ¿sabes qué, Carlos? Estás mal, cabrón. ¿Cómo crees que yo me voy a alejar de mi hija? Si mi hija es mi razón de vivir, pues es la condición que te pongo para que seas mi seguidor. Y a partir de ese momento Jacobo dijo, pues ahí te ves, cabrón. Y se pelearon. Muchos dicen que eso fue escalando. Muchos dicen que Carlos Castaneda logró convencer a la esposa de Jacobo, porque aparte de que ella ya no lo quería y lo maltrataba, pues muy probablemente ella sea de las mujeres que no se pudieron resistir al magnetismo erótico que este señor tenía. Y muy probablemente coludidos decidieron quitar de en medio a Jacob. Esa es una de las teorías que a mí más me calza de lo que le pudo haber pasado a Jacobo Grinberg. Porque qué casualidad que se pelea con Castañeda, se mete en algunos líos con la secta, empieza a haber conflictos entre él y la secta,
y el señor Lobo desaparece. Y a las semanas también desaparece su esposa. Algo muy raro, ¿no? Algo muy raro. Insisto, hipótesis, teoría, de la cual no se tiene ninguna prueba. Dice mi estimado Benedicto, me dio la impresión que el Matasanos es Castañeda fan. En su comentario puso Castañeda en el pedestal diciendo que no estabas a la altura de cuestionarlo. ¿Ven cómo esa secta sigue siendo vigente? Y todos ellos así son, ¿eh? Es que yo soy doctor. Es que yo soy filósofo. Es que yo soy experto en YouTube. Hace tiempo, cuando tocamos por primera vez el tema de Castañeda aquí en este canal, hubo una persona que vino y me empezó a amenazar con que ella conocía a los dueños de Google y eso, ¿se acuerdan? Y le dije, está bien, me lo saludas, cabrón. Me lo saludas, cabrón. O sea, amenazan, hacen coerción. ¿Por qué? Porque nadie debe desmitificar a su Dios patético. A su Dios patético, a su triste diosesillo, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, obviamente todos se duelen cuando les critican a sus héroes. Por eso no hay que tener héroes, Benedicto. Por eso si uno como ser humano va a adorar algo, pues adora algo que no sea material. Adora algo que sea intangible. Adora algo que no sea de esta dimensión. Para que al menos no sea tan fácil desmontar sus mitos, ¿no? Dice mi estimado Iladian, es decir, los del Time le sacaron todos los trapos, exactamente, y le dolió en el alma, ¿eh? Le dolió en el alma, que se supiera que era peruano, le dolió en el alma, o sea, pinche clasista de mierda, ¿eh? El señor era un clasista de mierda. Es que la gente va a saber que soy de Perú. O sea, como que si eso fuera malo. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste que la gente vea la vida así, ¿no? Quizás estaba demasiado impactado por la encerrona periodística que le hicieron. Pero no. Él justificaba el engaño que había hecho a sus lectores, afirmando que decir la verdad sobre quién era le robaba al mundo la magia. O sea, que ustedes sepan quién realmente soy yo, pues hace al mundo un lugar un poco peor. Es quitarle magia a esta humanidad. O sea, ya dándosela ya teniendo ínfulas de semidios el cabrón, ¿no? No se daba cuenta de que algunos de sus lectores no esperamos magia, ni sueños, ni fantasía. Solo queríamos la verdad, sea cual sea. Entre algunos de los seguidores que se decepcionaron de esta mentira, de renegar de su verdadero origen, estaba Manuel Carballal. Él sería discípulo directo de Carlos Castaneda. Incluso tomó varios cursos con él. Por eso, cuando se descubre algunas cosas que precisamente mantenían el engaño, la leyenda de Carlos Castaneda, Manuel Carballal se tomó como misión personal desmontar al pinche viejo. Lástima que no lo pudo hacer en vida. Lástima que no pudo ver el resultado. O sea, en vida de Carlos Castaneda, Manuel Carballal sigue vivito y coleando, ¿no? Y anda viajando por todo el mundo. Pero él se tomó a pecho como algo personal. Te voy a desenmascarar, pinche viejo cabrón. Todo mundo va a saber quién eras, cabrón. Y lo logró, amigos. Ahora su libro es tomado como la verdadera biografía de Carlos Castaneda. Un gran éxito de Manuel Carballal. Vaya que es valiente el tipo, ¿eh? Vaya que es valiente, porque si los castañedistas vienen a este chat a ofenderme por mi supuesto sobrepeso, imagínense las cosas que le decían a él, las amenazas que recibía, todo el montón de problemas en los que se metió. O sea, por eso hay que reconocerle este esfuerzo a Manu. El reportaje del Times aporta algunos datos básicos muy interesantes sobre la auténtica biografía de Castaneda, aunque él se la pasaría el resto de su vida intentando negar la evidencia. O sea, le dolió en el alma al cabo. Le dolió en el alma que se descubriera que era de Perú. Son peruanos renegados. Qué triste. Amigos de Perú, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes qué opinan de eso? De que alguien reniegue de ser de su país. Ustedes que tan orgullosos son de su país. Ustedes que han invertido tanto tiempo y esfuerzo por mejorar la imagen de su país. Que un bestseller, que un gran escritor reniegue de ser de ustedes. Qué triste, ¿eh? Ahora nosotros hemos hecho lo mismo que hizo el Times. Se refiere a Manuel Carballal, ¿no? Y su equipo de investigadores. Nos pusimos en contacto con la Universidad de Los Ángeles y reconstruimos la historia de Castaneda de ahí hacia atrás. Pero también lo hicimos hacia adelante. O sea, en futuros directos vamos a ver quién fue Carlos Castaneda después de esta entrevista
que le rompió el cerebro, que lo enloqueció. O sea, esta entrevista, ver que una mujer no se le sometía, no caía ante su influjo de hombre varonil que él creía que tenía, fue la más grande humillación de su vida. Lo dejó traumadito al cabrón. Consultamos los archivos de inmigración de Estados Unidos, pero también consultamos los archivos del FBI, de la CIA, los registros matrimoniales, los registros fiscales. Localizamos y entrevistamos a su familia en Perú, porque todavía tiene familiares, pero también a sus compañeros en la Escuela de Bellas Artes de Lima, Perú, porque el señor estudió Bellas Artes. ¿A quién se parece? A un señor de bigotito, ¿no? Que como no pudo ser estudiante de artes, fue a joder al resto del mundo. Ay, esos señores del bigotito, todos se parecen. Y en la Escuela de San Román de Cajamarca, y a sus primeros compañeros de piso en Estados Unidos. O sea, la gente que llevó junto con él a Estados Unidos también las entrevistó al pinche Manu, cabrón. Y decían, era un pendejo, el cabrón mentiroso, se metió un chingo de problemas, era bien irresponsable, era... Y el señor luego se mentía como un semidios, ¿no? A principios de los años 50, o sea, todavía hay gente viva de esa época. Y después de la Universidad de Los Ángeles, localizamos y entrevistamos a sus amigos en Berkeley, en Clear Green y también en Costa Rica, Venezuela, México y España. Fue una investigación internacional la que hizo Manu. Se gastó muchísimo dinero en eso y muchísimo tiempo. Hoy por primera vez ponemos nombre y cara a don Juan Matus. Incluso lograron localizar a esa persona en la que Carlos Castaneda se inspiró para crear al personaje. No a don Juan Matus, porque don Juan Matus no existe, pero sí existe una persona en la cual él copió los elementos. El famoso Genaro Flores, La Gorda y otros personajes de la saga castanediana. Y tras localizar las piezas desperdigadas por medio mundo, por fin podemos completar el puzzle, el rompecabezas de Castaneda. Y eso, amigos, lo vamos a ver en la próxima emisión de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo. Estos directos, amigos, yo tenía mucho tiempo con ganas de hacerlos, porque esto se tiene que saber, porque gracias a Carlos Castaneda, o debido a Carlos Castaneda, nuestra cultura del misterio está por los suelos. Todo mundo cree que nos creemos este tipo de mamadas cósmicas. Todo mundo cree que todos en la comunidad del misterio nos gusta consumir ese tipo de sustancias que él promovía, esos mitos que él se inventaba. Debemos de emancipar a la cultura del misterio del nombre de Carlos Castaneda. Tenemos que divorciarnos de ese nombre. Que cuando la gente menciona a Carlos Castaneda no piensen que nosotros, los que amamos el tema ovni, los que amamos la temática paranormal, lo bancamos o coincidimos con él. Esa es la intención, la humilde intención de estos directos. Leo los últimos comentarios y terminando nos vamos a lo extraordinario, amigos, ¿ok? Dice mi estimada Mr. Hyde, pues bravo por la revista Times. La verdad es que sí, ¿eh? Y sobre todo la valentía de la reportera. Miren, amigos, ese tipo de periodistas de aquella época eran bien inteligentes, sumamente inteligentes. De seguro dijeron, a ver, ¿cómo podemos desbalancear a este tipejo? Porque ya para cuando se hace la entrevista, ellos ya lo habían investigado. ¿Cómo podemos desbalancear este tipejo mentiroso que reniega de ser peruano? Fíjense, eso es muy triste, ¿eh? ¿Cuánto le ha costado a la cultura de Perú tener el lugar que tiene en la actualidad? Dejar de ser vistos como los comepalomas de Latinoamérica. ¿Cuánto les ha costado? Pues gente que llegó a tener éxito renegaba de eso y prefería decir que era de Brasil. ¡Qué poca madre! Entonces cuando la gente de Times dice, estamos ante un mentiroso, ¿cómo lo desbalanceamos? Manda a la mejor reportera que tenemos, o sea, a una mujer, para que el cuate bajara la guardia. Y en lugar de estar contestando de manera inteligente, estuviera contestando pues desde lo erótico, queriendo conquistarla, quedando bien el payaso. Pues esa reportera resultó ser muchísimo más inteligente que él y lo desmontó en su cara. Y al tipo le rompió el alma eso. Van a ver todas las decisiones que tomó después de esa entrevista. Hay un Carlos Castaneda previo y posterior a ese día. Ese día se le cayó todo su chiringuito y tuvo que montar otro peor. Pero ya no era Carlos Castaneda.
ya era un monstruo después de esa entrevista. Dice mi estimada Iladian, es que esa gente, la verdad, son pendejólogos, exactamente, ¿no? Y se aprovechan. Se aprovechan de la buena fe, se aprovechan de la ignorancia y de las ganas de conocimiento que tienen las grandes masas. Dice Mr. Hyde, vaya narcisista de pura cepa, ¿eh? Triste, ¿eh? Yo también, cuando la primera vez que supe que el señor se había inventado otra nacionalidad porque le daba vergüenza ser latinoamericano, o sea, ser de un pueblo indígena, dije, no manches, o sea, este es el líder que creó la New Age. Pues así está el patio. Dice mi estimado Juan Pablo, recién te veo amigo, no cabe tanto odio para otro ser humano, somos personas que algún día pagaremos, en este caso, malas acciones, llámalo karma, o para una acción hay una reacción. En efecto, amigos, miren, mi intención jamás ha sido que cuando hacemos crítica a este tipo de personajes nosotros terminemos odiándolos. Mi intención es que dejemos de adorarlos, o bien que nos emancipemos de ellos, que los saquemos de nuestra comunidad del misterio. Allá aquellos lectores de Salvador Freixedo que quieran seguir leyendo a Castañeda y creyendo que todo lo que escribe es verdad. Para mí es totalmente incompatible con las enseñanzas de Salvador Freixedo. Totalmente incompatible. Pero allá aquellos que quieren seguir manteniendo la fantasía, ¿no? Digo, creerse una mentira no es ilegal, ¿no? Un saludo a mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y dice mi estimado Benedicto, deberían de hacer una película de Castaneda, pero la verdadera vida, mi estimado Benedicto, ya está la película. Ya está la película. Esperemos que tenga la suficiente distribución y esperemos que esté basada en todo esto que se le ha descubierto, ¿eh? En la parte, porque la parte que él quiso vender de sí mismo, todo el mundo lo conoce. En la parte oscura, en los secretos que él tenía. Dice Benedicto, Monster, actualmente las redes sociales permiten muchas cosas que quedan a criterio del receptor, pero en aquel entonces los periodistas ponían su reputación en cada palabra de sus reportajes, exactamente, ¿no? Exactamente, y la verdad es que periodistas como esos ya casi no hay. Debe de haber algunos por ahí, por allá, gente que incluso es capaz de dar la vida por eso, pero ya son la minoría, ¿no? Y qué triste que el ámbito periodístico se haya convertido en algo así, pero vean lo importante que es ir bien preparado a una entrevista, a un trabajo, hacer bien tu tarea, que incluso puedes desmitificar a alguien que en ese momento ya era considerado un líder de opinión, un semidios, ¿no? Pues amigos, dice... No, eso no lo voy a poder leer, mi estimado Alexander, ustedes ya lo vieron ahí en el chat, pero no puedo replicar eso porque se puede ver como apología a la desvivisión, ¿no? Entonces no, está prohibido ya por la plataforma. Vaya que nos está sesgando un poquito la gente de YouTube, ¿eh? Por un lado nos están dando libertades y por otro nos están pidiendo como sugerencia que no toquemos ciertos temas. Uno de ellos es el autoexterminio. El autoexterminio y más por acontecimientos recientes que ocurrieron en la plataforma de Kik. No sé si se enteraron que hubo un streamer, creo que de Francia, que murió así en vivo, en directo, en Kik. Se está investigando si realmente fue algo que le pasó a él o si fue algo intencional. O sea, si fue una muerte o si fue un delito, un homicidio. Está en investigación. Por lo pronto la plataforma de Kik, a la cual también nosotros pertenecemos, mañana vamos a hacer un pequeño directo también en Kik, pues está prestándose para la investigación, está sacando todos los videos, toda la interacción que hubo, todo el historial, porque al parecer hubo un caso criminal detrás de todo eso. Entonces, a lo que voy, cada plataforma cuida sus intereses. Cuando das demasiada libertad pasan esas cosas. Entonces yo entiendo que de repente YouTube pues sea estricto y cuide su negocio, ¿no? Claro que sí. Dice mi estimado Benedicto, actualmente el periodismo está lleno de Pedros, de Pedro y el Lobo, ya no sabes cuándo dicen la verdad. Tristemente, ¿no? Y más el periodismo del misterio, mi estimado Benedicto, que es tierra de nadie, ¿no? Dice mi estimado Juan Pablo, yo soy peruano de Lima. Cajamarca es una provincia y algunos se acomplejan de sus raíces, sobre todo por el sufrimiento que eso conlleva. Pues mi estimado Juan Pablo, es que tú puedes manejar tus orígenes humildes a tu favor. O sea, imagínense que Carlos Castaneda nunca hubiera mentido sobre su origen, pues hubiera tenido más mérito que partiendo de un lugar tan humilde, llegar a las instancias de ser un bestseller mundial. Eso habla mejor de él, pero no, porque a él le daba vergüenza ser quien es. Sus verdaderas raíces le daban pena. A lo mejor hasta sentía asco de sí mismo.
por eso tuvo que reinventarse. He ahí la crítica que se le hace. Pues amigos, muchísimas gracias. Vámonos a lo extraordinario. La gente de la radio de Facebook no tiene que hacer nada, simplemente vamos a meter un intermedio musical. La gente de YouTube, acompáñenme en la raid o simplemente sintonizan el canal de lo extraordinario. Muchísimas gracias y recuerden, nos quedan 2 directos más hablando de este tema. Los últimos 2 directos creo que van a ser impresionantes. Muy probablemente el próximo sábado no haga directo en lo extraordinario. Voy a dedicarle las 2 horas y media de directo o 3 a este tema. Y espero que en la última emisión podamos darle cierre a este mito, a este falso mito del hombre que creó a la New Age, del hombre que sentó las bases de lo que es la conspiranoia actual, el patético caso de Carlos Castaneda. Vámonos a lo extraordinario y allá los espero, amigos. Salvador, guerrero de la mente, se alza entre sombras de lo trascendente. Un profeta que rompe el velo de un cielo oscuro, de un frío desvelo. Los dioses que adoramos, ¿quiénes son? Entidades que juegan con nuestra razón. Nos vigilan, nos guían, nos ocultan su faz. Aliados o sombras, ¿de dónde vendrán? La amenaza del cosmos, la verdad caerá. Frechedo en la lucha, su voz sonará más allá del humano, en la inmensidad, seres que controlan nuestra realidad. Salvador Frechedo siempre tuvo la razón. Salvador Frechedo siempre nos lo advirtió. Salvador Frechedo lo dijo más de una vez. Salvador Frechedo